Días y bienvenidos a este tu programa Subiendo al Tepeyac. Estamos desde la hermosísima ciudad de Guanajuato, Guanajuato, y desde aquí transmitimos en este día en que vamos a enfocarnos en el maravilloso evangelio que tendremos este fin de semana, donde vamos a hablar sobre la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bienvenidos a nuestro programa. Pues sí, mis hermanos y hermanas, estamos aquí después de haber ido a celebrar la Santa Misa el día de ayer en el Cerro del Cubilete, en donde el grito de Viva Cristo Rey fue ampliamente difundido en el país. Así que estuvimos ayer y fue un día muy hermoso. Primero subir a esa montaña para encontrarnos con Cristo, nuestro Señor. Un Cristo que ha sido coronado, pero con una corona de espinas, que es muy importante. Y es algo que no debemos de olvidar porque en la estatua de Cristo Rey, en un lado está un ángel que sostiene una corona de espinas y del otro lado está un ángel que sostiene una corona real. Esto es una manera de recordarnos que Cristo es rey a través de esa corona de espinas, pero también es rey con una corona real, una corona de oro. Pero aquí es muy importante notar algo. En la historia de la humanidad, cuando los primeros cristianos veían a Cristo de una manera muy especial como el buen pastor, como el Nazareno, este hombre de Galilea que se acostó en una cruz para salvarnos. Entonces, en las edades medias, los bárbaros atacaban las iglesias, atacaban los pueblos y les decían, pues tu Dios, ¿qué tan importante ha de ser si ustedes ya lo tienen ahí clavado, está derrotado en una cruz? Entonces, la iglesia presenta una imagen de un Cristo vencedor, de un Cristo poderoso, de un Cristo rey. Y ese Cristo rey lo presenta ante la comunidad, pero la gente pobre, la gente humilde, ¿qué es lo que le pasa? Que siente que están lejos de él, no lo sienten tan cercano, porque primeramente los reyes eran lejanos y porque no se sentían dignos de estar en la presencia de Dios. Esto vino a traer muchas situaciones complicadas. Entonces, lo que hizo es que lo alejó del pueblo, pero por otra parte le provocó miedo a los bárbaros, porque ahora ya no veían a un Cristo derrotado o clavado en una cruz, sino que veían a un Cristo soberano, con un cetro de poder, con una corona, siendo así como alguien muy importante. Esta imagen se fue creciendo mucho en las edades medias y llegó a tal extremo de que tenemos muchas imágenes de Cristo Rey y preciosísimas las pinturas y vemos a Cristo ahí precisamente como un aristócrata, cuando Jesús fue un humilde carpintero, cuando Jesús nació humildemente en un pesebre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos aleja de la presencia de Dios. Mucha gente sufrió mucho con eso y por eso es que ahora hablamos de Cristo Rey, pero qué hermoso que nos enfoquemos en la corona de espinas, no tanto en la corona de oro. ¿Por qué? Que mucha gente anhela tener poder, anhela tener autoridad, anhela mandar a los demás. Y eso se logra pues a través precisamente de un Cristo Rey, pero Rey del mundo. Importante notarlo. Y este fin de semana vamos a enfocarnos en la Santísima Trinidad, que nos habla de Dios Padre, del Dios Hijo, que es Cristo, y del Dios Espíritu Santo. Vamos a ponernos en su presencia en este programa, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu divina presencia. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros en cada momento de nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro pesar. Descubrimos que tú siempre estás a nuestro lado. Te pedimos, Señor, que derrames tu gracia y tu amor sobre nosotros, para que todos los días de nuestra vida estén llenos de tu divina presencia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues sí, mis hermanos, cuando tratamos de entender el misterio de la Santísima Trinidad, pues es muy difícil hacerlo. El mismo San Agustín
tenía problemas para poder entender el misterio de la Santísima Trinidad y cuenta en uno de sus anécdotas que un día iba caminando y vio que un niño estaba a la orilla de la playa y el niño salía corriendo al mar, metía sus manos así en el mar, sacaba agua del mar y salía corriendo y lo depositaba en un hoyo que estaba haciendo en la arena en la playa. Cuando lo ve le dice, ¿qué estás haciendo? Dice, es que voy a mover todo el mar en este hoyo. San Agustín dijo, es que eso no es posible. Y le dijo, pues eso es más posible que tú puedas entender el misterio de la Santísima Trinidad. De esa manera pues ya nos previene, ¿verdad? De que no es fácil. Cuando somos diáconos y nos toca predicar y nos toca el domingo de la Santísima Trinidad, nos hace sudar. ¿Por qué? Porque es un misterio muy complicado. Pero la Santísima Trinidad hay que vivirla, hay que darnos cuenta de ella. Partamos desde un principio. Dios es Padre. ¿Por qué es Padre? Porque tiene a Hijo. Dios Padre y Dios Hijo. Pero el amor del Dios Padre por el amor del Dios Hijo es tan grande que se convierte en una tercera persona, que es el Espíritu Santo. Entonces, el amor del Padre y del Hijo se convierte en el Espíritu Santo. ¿Y cuándo empieza? Podemos preguntarnos. Pues desde el principio de los tiempos, porque Dios siempre ha sido comunidad. Dios es comunidad y nos lo enseña de una manera muy hermosa, porque en el libro del Génesis, cuando empieza, nos dice, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios no dijo, voy a hacer al hombre a mi imagen y mi semejanza. No, dijo, hagamos. Está hablando en plural. Hagamos. ¿Con quién hablaba Dios? Con el Hijo y con el Espíritu Santo. La comunidad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es una comunidad porque nos enseña a nosotros que debemos vivir como comunidad. Nosotros no somos llaneros solitarios de que vayamos a hacer todo por nosotros mismos sin ayuda de nadie. No, Dios nos pone en comunidad para que caminemos juntos, para que cada uno le eche la mano al otro, para que cada quien vaya viendo de qué manera les ayudamos. La comunidad es bien importante, mis hermanos y hermanas. ¿Y cuándo vamos a encontrarnos a Dios, Padre Creador? Pues en el principio, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el principio quiere decir que Dios ha dado principio a todo lo que existe fuera de Él. Ese es el principio. Ha dado inicio a todo cuanto existe fuera de Él. Entonces, en el principio, ahí estaba Dios, creador, que lo llamamos Dios Padre. ¿Y cómo crea Dios? Que dijo que se separen la luz de la oscuridad, que se separen. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dios dijo y nos dice, y así fue. Entonces, ¿cómo crea Dios? A través de su palabra. Su palabra es una palabra creadora. Y la palabra de Dios, nos dice San Juan en el capítulo 1, y la palabra de Dios se hizo carne y puso su morada entre nosotros. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios es Jesús. La palabra de Dios es Jesús. Entonces Jesús ya existía desde el principio de los tiempos, sí, pero es el Hijo de María, sí. Por eso nos dice el credo, y se encarnó de María la Virgen, porque él ya existía. La palabra de Dios se encarnó de María la Virgen. Entonces la palabra, Dios Hijo, el Creador, Dios Padre, estaban juntos. Pero luego nos dice en el versículo 2 que había oscuridad, tinieblas, pero el Espíritu de Dios, pero el Espíritu volaba sobre las olas. El Espíritu de Dios ya estaba. Por eso Dios habla de esa comunidad tan importante que es la Santísima Trinidad. Y cuando Jesús nos manda al mundo, ¿qué nos dice? Vayan y bauticen
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es tan importante entender la Trinidad. Después de mi retiro de evangelización, se nos consignó a mi esposa y a mí que diéramos unas asambleas de oración y me decían, queremos oír tu oración. Entonces yo les decía, bueno, voy a hacer oración y empezaba a hacer oración y se sentaban a escucharme a ver qué. Si es que tienes que invocar a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, pero tienes que invocarlos a cada uno por sus dones, a cada uno por lo que hace, sin mezclar el uno con el otro. Y vieran cómo batallaba, porque se me hacía tan difícil hacer una oración que estuviera estructurada, que tuviera conocimiento, que tuviera teología, que tuviera todo y no equivocarme. Y entonces aprendí que no, dije, voy a hacer la oración como el Señor me inspire. ¿Por qué? Porque Dios Espíritu Santo mora en mí. ¿Y desde cuándo está el Espíritu de Dios en mí? Pues desde que fui bautizado, porque cuando somos bautizados recibimos el Espíritu Santo. Entonces, todos los bautizados tenemos el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces no lo dejamos trabajar, a veces no lo dejamos que obre, lo tenemos atrapado en un cuarto ahí atrás, cerrado con llave para que no salga, pero no lo dejamos que haga nada. Y hay que dejar que el Espíritu Santo nos ayude, porque solamente con el Espíritu Santo podemos descubrir a Jesús. Y Jesús es el único que nos puede llevar a Dios Padre. ¿Por qué? Porque necesitamos a la Santísima Trinidad, mis hermanos y hermanas. Los necesitamos. Es tan importante entenderlo. ¿Y qué es lo que sucede? Que el Espíritu mora en nosotros, pero Jesús es el que nos enseña el camino. Y cuando traemos a Jesús, cuando lo descubrimos, tenemos el encuentro con Él, ¿qué hacemos enseguida? Pues nos lo llevamos a nuestro corazón. Había un niño que había nacido con un problema en su corazón y conforme el niño crecía, pues le iban diciendo que su corazón se estaba debilitando, que ya no podía y los doctores pues estaban preocupados porque se cansaba mucho, porque no podía tener una vida normal y entonces le dijeron a los papás que iban a tener que operar al niño a corazón abierto. Hablar de una operación a corazón abierto era un reto mayúsculo, así que le dijeron a los papás que pues consideraban que era pertinente decírselo al niño, porque lo iban a dormir para la operación y pudiera que no despertara. Así pues, le dijeron a los papás y ellos aceptaron. Y entonces el doctor fue a hablar con el niño y le dijo, sabes que te vamos a hacer una operación porque queremos ver cómo está tu corazón. Y el niño le dijo, está bien, doctor, porque yo ya sé qué va a encontrar en mi corazón. El doctor, que era medio ateo, se queda así, como muy preocupado, y le dice, ah, sí, ¿y qué voy a encontrar en tu corazón? Y el niño le dijo, usted va a encontrar a Jesús en mi corazón, porque yo tengo a Jesús en mi corazón. El doctor se sonrió y dijo, ay, este niño tan azotado. Se le hizo que el niño era muy piadoso, pero entonces le dijo, está bien, mañana te operamos. Al día siguiente llevaron a cabo la operación y al terminar la operación, el médico se fue a su oficina, tomó su grabadora donde ponía los diagnósticos y los estudios y las prognosis, prendió la grabadora y empezó a decir, niño fulano de tal, su corazón malformado, crónico, prognosis, la muerte. No hay nada que hacer por él. Y en ese momento apaga la grabadora y levanta los ojos al cielo y dice, ¿dónde estás, Dios? Este niño que cree en ti, que dice que tiene a Jesús en su corazón, se está muriendo, se va a morir. ¿Y tú qué haces para él? ¿Dónde estás? ¿Por qué si eres un Dios bueno? ¿Por qué si dices que tú todo lo puedes? ¿Por qué no vienes y haces un milagro y salvas a este niño?
¿Dónde estás? Y entonces escuché una voz que le dijo, hace algunos años, uno de mis hijos me decía que cuando él creciera iba a ser un médico, que iba a ser un médico que se iba a preocupar mucho por los demás, que a él no le iba a interesar el dinero, el poder, las posesiones, que él se iba a dedicar precisamente a ayudar a sus hermanos, sobre todo a los que tenían mayor necesidad. Pero ese niño creció y luego de que creció, estudió y se le olvidó la promesa que me había hecho. El doctor no pudo más que llorar, porque ese niño era él. Él de pequeño le había prometido todo eso a Dios. Y conforme creció, se alejó de Dios, se olvidó de Dios y se olvidó de todas sus promesas. Al día siguiente, fue el médico a visitar al niño. Estaba el niño recuperándose de la operación y cuando llega le pregunta, ¿cómo te sientes? Y el niño, sonriendo, le dice, bien, doctor, dígame, ¿qué fue lo que encontró en mi corazón? Y el doctor no pudo más que decir, a Jesús, porque Jesús estaba en el corazón de ese niño. Cuando nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, mis hermanos y hermanas, lo podemos descubrir porque el Espíritu Santo nos ayuda a descubrirlo. Y cuando ya lo tenemos en nuestro corazón, de nuestro corazón, dice el Papa Francisco, se va a nuestras manos, a nuestros pies, para hacer grandes obras, para ayudar a los demás, para ser una comunidad de creyentes. Es tan importante descubrir que la Santísima Trinidad está ahí para salvarnos, porque el Espíritu Santo nos ayuda a descubrir a Jesús. Y Jesús nos toma de la mano y nos lleva al encuentro con Dios Padre para la eternidad. El Espíritu Santo, podemos decir, mis hermanos y hermanas, que es un gran misterio. Pero me acuerdo tanto una imagen que nos daba el Padre Leo. El Padre Leo nos decía, a ver, si ustedes ven un vaso con agua, ¿cuál es la fórmula química del vaso de agua? H2O, ¿sí? Y si agarras un hielo, ¿cuál es la fórmula química del hielo? H2O. Y si traes vapor, ¿cuál es la fórmula química del vapor? H2O. Entonces, es lo mismo, agua, hielo y vapor, pero no es lo mismo. O sea, es Dios, es uno. Por eso es que mucha gente se confunde porque dice, ¿cuántos dioses tenemos? Decimos, tenemos uno, tenemos un Dios, pero en tres personas. Está difícil. Yo sé que está difícil. No te preocupes, mi hermana, si tú no lo estás entendiendo, no te preocupes, no eres el único. Es difícil. Había un hombre que también estaba tratando de explicar a los demás sobre la Trinidad y les dice, a ver, vamos a ver. Primera parte, primera cosa. Agarramos un foco y cuando agarramos el foco, lo enseñamos y decimos, ¿qué es un foco? Y luego le metemos energía eléctrica y ¿qué pasa con ese foco? Es el mismo foco, pero ahora da luz. Ya está encendido, ya es diferente. Ya no es el mismo que el foco apagado. Ahora es un foco encendido. Pero ese foco lo dejamos encendido un rato y ¿qué pasa? Que ya no lo podemos tocar porque está caliente. ¿Por qué? Está radiando calor. Está dando luz, pero está radiando calor.
Ese es un proceso interesante, porque cuando hablamos de la Trinidad, hablamos de que cada uno tiene su misión, cada uno tiene su propósito. Dios Padre es creador, Él es el que hace todo, Él hace los milagros, porque Jesús decía, yo te pido, Padre, este milagro para que la gente crea, porque los milagros, ¿quién los hace? Dios Padre. Jesús pide a Dios Padre que haga los milagros. Por eso, cuando de repente nos dicen que la Virgen hace milagros, no, la Virgen intercede para que Dios haga el milagro. Y a veces intercede pidiéndole al Hijo. Acuérdense en las bodas de Caná, ¿qué es lo que sucede? Que María va y le dice a Jesús, "Se está acabando el vino". Y Jesús le dice, ay mujer, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Pero María va con los siervos y les dice, hagan lo que Jesús les diga. ¿Sí? Es lo que hace ella intercede, nos dice, vayan y hagan lo que Él les diga. ¿Y qué sucede? Que Jesús hizo el milagro. Pero el milagro lo hizo Dios Padre, Dios Creador. Jesús se lo pide, que es el Hijo único de Dios. Así que, y el Espíritu Santo, pues es el gran regalo que nos da a nosotros, porque recibimos el Espíritu Santo y está en nosotros y nos va a ayudar a encontrar lo que es el buen camino. Nos va a ayudar a encontrar lo que Jesús nos enseña. Así que necesitamos a las tres personas. La Santísima Trinidad tiene un papel muy importante en nuestras vidas. Dios Padre, Creador, Dios Hijo, Redentor, Espíritu Santo, Paráclito. Cada uno tiene lo suyo. Entonces, cuando hacemos oración, ¿qué tenemos que hacer? Pues pedirle, si quieres pedirle, pídele a Jesús. Pídele nomás a Jesús. Pero para pedirle a Jesús necesitas que te ayude el Espíritu Santo. Y si le pides a Jesús, Jesús le va a pedir a Dios Padre. Así que no te preocupes tanto por los tres. Si quieres hacer una oración que los incluya a los tres, es complicado. Pero si tú le pides a Jesús, Jesús intercede. Y para llegar a Jesús tiene que ser a través del Espíritu Santo. Ahí está la conexión. Así pues, mis hermanos, este domingo va a ser un domingo interesantísimo, porque todos nosotros vamos a recordar que sin el Espíritu de Dios, ¿qué somos? Huesos secos, huesos que ahí estamos. Por eso nuestra vida decimos, si Dios no está en mi vida es una vida apagada, es una vida oscura, es una vida de dolor, de compasión, de enojo, de tantas cosas, de miedo, porque si no está Dios en nuestras vidas, entonces, y la pregunta es, ¿estás bautizado? Sí, entonces tú tienes el Espíritu. ¿Por qué no dejas que el Espíritu obre en ti? ¿Por qué no dejas que el Espíritu Santo sea tu guía para que puedas levantar los ojos y descubrir a Jesús? ¿Por qué no dejas que el Espíritu Santo sea ese intercesor que te va a llevar a Jesús? Yo creo, mis hermanos y hermanas, que el Espíritu Santo es como nuestro guardaespaldas. Se ha quedado con nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo. La semana pasada estábamos celebrando Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Pero ahora celebramos al Espíritu Santo, pero también a Dios Hijo y también a Dios Padre. Y la próxima semana, ¿qué vamos a celebrar? Corpus Christi, que es el cuerpo de Cristo, que es la Eucaristía, que es la forma en que Dios se ha quedado con nosotros y cada vez que nos reunimos como comunidad, ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo para alimentarnos, para llenarnos, para que cada día nuestra vida esté llena de Dios. Cuando hay alguien que está enfermo, ¿qué es lo que les pasa? Que alguien enfermo, muchas veces por consecuencias de nuestras propias acciones, nuestras propias decisiones, estamos enfermos y nos enojamos con Dios. Y le echamos la culpa a Dios de todo lo que nos pasa. Y decimos que Dios es el culpable de mis tragedias. Decimos que Dios es el responsable de que yo esté como estoy.
grave, porque Dios siempre está ahí para con nosotros. Cuando nos metemos en graves problemas, Dios no está nomás resolviéndonos los problemas que nosotros tenemos, pero Dios está con nosotros, nos acompaña, nos conforta, nos fortalece para que podamos seguir adelante y salir adelante de los retos que se presenten. A veces queremos un Dios de botiquín. Un Dios de botiquín es que ahora tengo un dolor de cabeza y voy al botiquín y saco algo para el dolor de cabeza. Ahora me duele el estómago, voy al botiquín y abro para sacar algo para el estómago. Ahora me siento muy tenso y voy y saco algo para que me baje la presión. Sí, es un concepto de que Dios está para servirme a mí cuando yo quiero, en lo que yo quiero, pero Dios está con nosotros todo el tiempo. El Espíritu de Dios mora en nosotros y el Espíritu de Dios nos va a ayudar a encontrar las palabras de Jesús que nos van a llevar al encuentro del Padre. Para llegar al encuentro del Padre, ¿cuándo vamos a llegar, mis hermanos y hermanas? Vamos a ir con nuestro Padre cuando estemos listos, cuando estemos maduros, cuando hayamos cumplido nuestra misión aquí en la tierra. A veces quisiéramos que ya fuera pronto, pero no es cuando nosotros queramos. Y a veces queremos que nunca llegue y tampoco es como nosotros queramos. Va a llegar nuestro tiempo, va a llegar el tiempo en que vamos a estar en la presencia de Dios Padre y nos va a dar un gran abrazo de amor, de bienvenida a la vida eterna, a la gloria. Mientras tanto, nuestro llamado es hacer el bien, nuestro llamado es hacer la diferencia a nuestros hermanos y hermanas, nuestro llamado es ir a darle una mano a los que necesitan, darle una palabra de consuelo a los que se sienten abandonados, prestarles un hombro para que lloren los que tienen dolor. Es importante darnos cuenta de que podemos contribuir con tanto a nuestros hermanos y hermanas, principalmente a los que sufren, principalmente a los que se sienten abandonados, rechazados, marginalizados, descartados, como dicen. A todos ellos debemos ir y lo hacemos de una manera, pues, espontánea, con amor, como Jesús nos enseña. Así que esa es la invitación, mis hermanos y hermanas, que vayamos a hacer grandes cosas como Jesús nos enseña. El día de mañana nos vamos a trasladar a la Ciudad de México. Vamos a llegar a San Miguel de Allende en el camino y llegaremos a la Ciudad de México, donde visitaremos Tlatelolco, donde Juan Diego iba a su catequesis. Vamos a visitar Cuautitlán, que es el lugar donde nació San Juan Diego. El domingo vamos a celebrar la Santa Misa en la Basílica de Guadalupe. Creo que la van a transmitir por YouTube en el canal de la Basílica de Guadalupe. Así que si ustedes el domingo quieren hacerlo, vamos a tener la misa a las 10 de la mañana en la Basílica de Guadalupe, celebrada por nuestro obispo Mark Sides. Va a ser una experiencia bonita. Y va a ser una experiencia bonita también porque cuando estábamos planeando el viaje, nos encontramos que venía el Mundial de Fútbol, ya empieza el día 11, así que ya teníamos el tiempo encima y qué vamos a hacer. Y entonces tuvimos que mover la peregrinación, en vez de finales de junio, la movimos a finales de mayo. Cuando hablé a la basílica para ver el sábado 30, me dijeron que estaban tomadas todas las misas. Ya había peregrinaciones para todos los horarios. Pero había una misa el domingo a las 10 de la mañana. Me dijo, ¿la quieren tomar? Claro que sí. La tomamos para estar ahí a las 11 de la mañana en el altar principal de la basílica. Y cuando estaba haciendo las presentaciones, no me fijé. Hasta que un día me habló el obispo y me dijo, a ver, recuérdame cuándo es la misa en la basílica. Y cuando le dije la fecha, me cayó como un balde de agua fría porque dije, madre mía, este domingo 31 de mayo es la misa. Y este domingo 31 de mayo cumplo 18 años como diácono permanente.
Qué gran bendición estar ahí en la Basílica de Guadalupe junto a mi morenita para darle las gracias por 18 años de ministerio como diácono permanente. Así que llevo las oraciones suyas, llevo las oraciones de todos los que me han pedido que ore por ellos, pero también llevo mi agradecimiento a nuestra Santísima Madre de Guadalupe, que es mi madre, y que después de 18 años le digo, mi morenita hermosa, aquí estoy para darte gracias porque tú has estado conmigo todo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe hoy y siempre. Amén. Que tengan un bendecido fin de semana. Dios los bendiga.